Veremos en esta ocasión el esquema del tema 71, el acceso a los empleos públicos, principios reguladores, requisitos, sistemas selectivos, extinción de la condición de empleado público, régimen de provisión, sistemas, el contrato de trabajo, situaciones administrativas de los funcionarios locales. Aquí me acabo de dar cuenta que he cometido una errata. Bueno, decir que es un epígrafe o una serie de epígrafes muy heterogéneos que pueden dar lugar a confusión porque comienzan con el acceso de empleados públicos en el ámbito de la AGE y después pasan por el contrato de trabajo, que no es una relación estatutaria, y terminan con situaciones administrativas de los funcionarios, solo funcionarios y además locales. O sea, muy heterogéneo. Por eso yo he separado en tres epígrafes. El primero, que nos habla de todo lo referente a empleados públicos. El segundo, que se centra en la relación no estatutaria del contrato de trabajo. Y el tercero, que ya nos habla de las situaciones administrativas de los funcionarios específicamente y además en el ámbito local. El primero de los epígrafes, como he dicho, pues recoge hasta los sistemas de provisión. Primero, yo os aporto el sustento constitucional de todos estos principios reguladores y el acceso a los empleos públicos, que está en el artículo 23, concretamente en el número 2, que nos habla del principio de igualdad, o que se debe respetar el principio de igualdad a la hora de acceso a los cargos y funciones públicas, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se exijan por ley, claro. Y por supuesto el 103.3, que nos habla de que por ley se regulará el estatuto de los funcionarios. Creo que habla de los funcionarios más que de los empleados públicos, pero ahora mismo me habéis pillado, no podría decirlo. Creo que habla de los funcionarios públicos. Y bueno, no solo regula las condiciones de acceso, que debe respetar los principios de mérito y capacidad, sino que regula el ejercicio de determinados derechos, también el sistema de provisión, etcétera. Y hace, como ya os he dicho, una remisión expresa que debe regularse por ley. Esta ley es actualmente el TREBEP, que es del año 15, es un texto refundido, es decir, es una norma con carácter de ley, con rango de ley, es un texto refundido, artículo 87, es legislación delegada, 87 de la Constitución, quiero decir, legislación delegada. Y tenemos el primero de los artículos, el artículo 56, que nos habla de los requisitos generales para poder ser empleado público. En principio, yo para memorizar, como soy mala, pues memorizo algunos, no todos. El tema de la nacionalidad, que no es imprescindible en todos los casos, pero bueno, yo pues lo menciono. La capacidad funcional, que no siempre hay puestos de trabajo que en función de la capacidad funcional que se exija no se trata de discriminación, sino de imposibilidad de realizar este trabajo. Luego tenemos la edad, que son 16 años. Yo creo que esto se está refiriendo a los laborales, pero bueno, yo creo recordar que los funcionarios era 18. Y no haber sido separado o inhabilitado previamente y poseer la titulación que se exija en la convocatoria al tiempo de la convocatoria. Probablemente hay más, pero yo me he aprendido estos. El artículo 55, los principios rectores, veis que están alterados en el orden. Esto es algo que hace mucho el programa, yo creo que lo hace aposta para confundirnos. Pues los principios rectores, en primer lugar tenemos los principios constitucionales, para lo cual nos podemos remitir al punto número 1, no hace falta que lo repitamos. Bueno, si yo no, vosotros delante del tribunal sí, es lo suyo. Y luego tenemos los principios de los procedimientos de acceso. Aquí fundamentalmente hablamos del principio de transparencia, el principio de celeridad, el principio de profesionalidad del tribunal, el principio de adecuación de las pruebas, etcétera, etcétera, el principio de publicidad. El 59 nos habla del acceso concretamente de las personas con discapacidad. Yo de aquí destacaría, pero por memoria, no por otra cosa, los cupos, y además ahora hay dentro del cupo de discapacidad una distinción entre el cupo por discapacidad intelectual y creo que el otro se llama ordinario, discapacidad ordinaria, no estoy segura. El 61 nos habla de los sistemas selectivos.
Se nos dice en el punto número 1 que deben estar presididos por el principio de libre concurrencia, aunque no siempre es así. Hay sistemas selectivos excepcionales, o eso es lo que dice la ley, que donde no hay libre concurrencia. El punto B nos habla de la adecuación, que es algo de lo que ya también hemos hablado en el artículo 55, la adecuación de las pruebas a las funciones que se van a realizar. C, los sistemas selectivos ordinarios, ya sabéis que son en principio la oposición, y menos ordinario, pero sigue siendo ordinario, el concurso-oposición, donde la fase de concurso nunca puede suponer más del 50% de la puntuación, ni suponer por sí solo el acceso o no, etcétera, etcétera. Esto en función del tiempo desarrolláis lo que podáis. Y luego tenemos otros sistemas extraordinarios, porque además deben venir regulados por ley, que son el concurso a secas. Yo personalmente creo que como sistema de provisión vale, pero como sistema selectivo yo creo que esto vulnera, y bien, es decir, con holgura, el principio para mí es que vulnera el principio de los derechos fundamentales de la persona. Esto de que se acceda por concurso o por el tercer turno a según qué puestos de empleado público. Bueno, y luego tenemos el laboral fijo, donde los principios que regulan el acceso a la condición de empleado público como personal laboral, los principios son los mismos que para los funcionarios públicos o para el personal no laboral o estatutario, pero teniendo en cuenta que aquí estamos presididos por una relación laboral, mientras que los empleados públicos estamos presididos por una relación, empleados públicos no laborales, estamos presididos por una relación estatutaria. Así pues, los principios, que pueden ser los mismos, deben ajustarse bien a la condición de estatutaria de la relación de los empleados públicos, de los funcionarios, y los laborales fijos, pues los principios deben ajustarse al derecho laboral como corpus normativo, que eso se verá en otro tema. El artículo 78 nos habla de los principios y procedimientos de provisión. Yo para este epígrafe creo que lo mejor es remitirse directamente al Real Decreto 364/95, el título 2, capítulo 4, cuando habla de otras formas de provisión. En realidad las formas ordinarias de provisión ya sabéis que son el concurso y la libre designación, como regla general, más o menos. Pero luego se habla de otras formas de provisión que creo que, bueno, aquí si hay tiempo lo mencionáis, y si no lo dejáis con lo del concurso y con lo de la libre designación. Tenemos la redistribución de efectivos. Esto es una figura que se puede realizar como consecuencia de planes de empleo, que ya lo vimos en el tema anterior, cuando se trate de puestos no singularizados. La reasignación de efectivos se diferencia de la anterior en que efectivamente es consecuencia de la aplicación de un plan de empleo, pero el puesto se suprime, por lo cual hay que reasignar al efectivo, no lo puedes dejar en la calle, le tienes que dar un puesto. La tercera es movilidad por cambio de adscripción del puesto. Aquí puede no haber incluso ni siquiera movilidad de la silla, por decirlo de alguna manera, porque lo que cambia es la adscripción del puesto, pero puede no haber movilidad del funcionario, ni siquiera de la silla. Adscripción provisional, bueno, pues esto ya sabéis de cómo funciona. Generalmente es cuando se proviene de situaciones situaciones administrativas en las que no hay reserva a puesto de trabajo. Comisión de servicios, también sabéis cómo funciona, máximo un año, prorrogable por otro. Atribución temporal de funciones, se caracteriza por ser una figura en la que a un funcionario público se le atribuyen temporalmente funciones que no están recogidas en la RPT para que las realice. Y luego tenemos los supuestos de movilidad por salud, por violencia de género, por amenaza terrorista o por violencia terrorista, bueno, ya como queráis. El contrato de trabajo, como el tiempo ya va contando y va largo, pues artículo 35 de la Constitución, no os saltéis la Constitución porque es lo que sostiene todo lo demás.
Estatuto de los Trabajadores, artículo 1, características de la relación del contrato laboral. Es una prestación de servicios que se hace libremente por un sujeto, una persona física, bajo dirección ajena, esto es importantísimo, y a cambio de una retribución o contraprestación. Respecto de la forma, está en el contrato 8, pero os digo lo mismo. Si tenéis tiempo, os explayáis en la forma, si no, lo dejáis solo mencionado, porque ya sabéis que el contrato en principio tiene que tener forma escrita, aunque también puede tener forma verbal y es válido, pero hay una serie de supuestos en los que si no tiene forma escrita, se presume que es a tiempo completo y además indefinido, y esto depende del tiempo. Situaciones administrativas de los funcionarios locales. Vamos a ver cómo organizamos esto, porque estamos hablando de funcionarios y además locales. Así pues, nos vamos a la normativa estatal básica en régimen local. Al menos yo considero que debemos empezar por ahí. La ley de bases, artículo 89 y siguientes. Estamos hablando de normativa estatal básica, pero de régimen local. No estamos hablando del TREBEP. O sea, no estamos hablando de legislación básica sectorial, sino de legislación básica de régimen local. La ley de bases, artículo 89 y siguientes. La ley de bases nos remite a la legislación básica sectorial estatal, que así es el TREBEP, y dice que supletoriamente, pues luego nos vamos a la legislación autonómica sectorial. El artículo 85 y siguientes del TREBEP, puesto que ya hemos visto que nos vamos al TREBEP, nos habla, yo como siempre, de las que me acuerdo más fácilmente: servicio activo. Esto explicáis más o menos en función del tiempo. Servicios especiales, sabéis que suele ser la situación en la que se quedan aquellas personas que son elegidas para cargos públicos, etcétera, etcétera. Servicios en otras administraciones públicas, teniendo en cuenta que se conserva la condición de origen y el derecho a participar en la provisión de la administración de origen. La excedencia, que aquí hay variedades múltiples y esto depende del tiempo que tengáis para hablar. Y suspensión de funciones, que, ojo, puede ser provisional o firme, porque la provisional tiene carácter de cautelar, mientras que la firme tiene carácter de sanción, y cuando conlleva más de 6 años se da pérdida del puesto de trabajo, que no de la condición de funcionario, a menos que así lo establezca el procedimiento sancionador.